ambos, mis papás son profesores, o sea que iba con ellos a la universidad, recuerdo desde pequeña y pasaba por los pasillos, veía a los estudiantes, los profesores. Siempre se respiró un respeto que la Universidad de Puerto Rico era un lugar donde realmente uno se encontraba con diferentes mentes vivas, es lo que yo me recuerdo, ¿no? Como la forma que yo lo veía era como gente que estaba constantemente pensando, encontrándose, hablando, discutiendo. Cuando por fin estuve ya, ¿no?, en la UPI, realmente tenía esta sensación de que me comía los espacios, o sea, como que primero la placita de humanidades, ¿no? Me recuerdo mucho que me encontraba con amistades y podíamos de repente hablar de una clase o no, sencillamente hablar de lo que estaba pasando, pero la universidad es eso, ese encuentro. Estás leyendo a otra gente, estás escuchando a otra gente. También en ese caso estás de repente escuchando otra gente que ha decidido estudiar lo mismo que tú o no. Y eso es importante, eso es educación. La educación no solamente como quien dice, se limita a ese espacio del salón, sino es desde que entra en ese espacio del salón y todo lo que después de esa clase o estando con el profesor y los compañeros, ¿qué es lo que te provoca? Profesores bien diferentes, con ideas bien diferentes que tal vez si los ponías todos en un salón de clase también se mataban entre ellos, o sea, en el sentido de que creen vehemente en lo que piensan, ¿no? El salón de clase es un espacio mágico, en el sentido de que es un espacio donde realmente se pueden dar un encuentro real entre los estudiantes y el profesor, donde realmente entonces se discuten ideas y espero, ¿no? O sea, eso es lo que eso empieza allí, pero después tal vez en 5 años sigue, como me pasó a mí. Es algo que tenemos que en ese sentido tener fe en los procesos. Es algo que realmente me molesta de todo esto, que es realmente la educación es un proceso y no podemos entonces en ese sentido limitarlo. Tenemos que siempre confiar en ese proceso. Yo estoy obsesionada con el diálogo, eso es lo que hago, escribo teatro. El diálogo, ese diálogo, pues es necesario, ¿no?, que ambos personajes se escuchen. Y lo más que me preocupa de lo que está pasando ahora es que no se está dando ese diálogo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo sencillamente es silencio. La policía actuará con toda la mesura y sensibilidad que las circunstancias ameritan. En cuanto a la presencia de la policía, yo creo que su presencia ha sido nefasta porque ha creado mucho shock, miedo, y el miedo lo que hace es paralizar. No entiendo qué significa una expresión pública controlada. La expresión pública es la expresión pública. ¿Cómo uno controla la expresión pública para un lugar? Eso significa que entonces no hay expresión pública. Que a nosotros nos dicen cuándo nosotros entramos, cuándo nosotros salimos, ¿no? Y de las cosas más bonitas que me gustaba cuando yo era estudiante era sentir que esos salones eran nuestros también, que ese teatro de repente se convertía en nuestro porque nosotros lo usábamos, ¿no? Porque la glorieta, ¿qué importa? La glorieta de drama, ¿qué importan los pasillos si uno no se apropia de ellos, si uno de repente no está en ellos? Yo sí creo en la resistencia desde el salón de la clase, o sea, desde el salón. Creo que la universidad se debe mantener abierta para que los estudiantes sigan teniendo foros. El espacio de la universidad tiene que ser un espacio donde también pueda haber confusión y pueda haber dudas y pueda haber preguntas, ¿no? Y que pueda existir entonces entre los estudiantes, entre los profesores, entre la administración, ese espacio donde también podamos dudar. Porque si no podemos dudar y no podemos de repente cuestionarnos las cosas, pues entonces no hay un espacio realmente de crecimiento. Yo soy Silvia Bofill y soy profesora del Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.